Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una guía clave para empezar a hablar el idioma de los datos en los negocios y la economía. Vamos a desglosar esos conceptos que son la base para convertir simples números en decisiones inteligentes. Para que veamos por qué esto es tan relevante, arranquemos con un ejemplo del mundo real. Este gráfico nos muestra cómo ha ido creciendo la necesidad de tener profesionales que de verdad sepan analizar y entender la información cuantitativa. O sea, las empresas ya no solo buscan gente que trabaje, sino gente que piense con datos. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué tanta insistencia con esto? Bueno, porque la estadística dejó de ser una materia de la universidad para convertirse en una herramienta indispensable para tener éxito hoy en día. Es la clave para tomar decisiones y resolver problemas que cada vez son más complejos. Aquí está nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, el vocabulario básico. Después, vamos a entender qué es lo que medimos. Luego, la diferencia entre describir e inferir. Exploramos las escalas de medición y, para cerrar, vemos cómo se aplica todo esto en la práctica. Muy bien, empecemos por el principio, como debe ser. Aprender estos términos es literalmente el primer paso para poder hablar con fluidez el idioma de los datos. Ok, esta es la definición de manual. Pero veámosla bien. La estadística es todo un proceso. No se trata solo de tener números. Implica 5 pasos clave. Recolectar los datos, luego organizarlos, presentarlos de una forma que se entienda, analizarlos y, lo más importante de todo, interpretarlos para que de verdad sirvan de algo. Ahora, una distinción que es crucial. Pensemos en una olla de sopa gigante. La población es la olla entera. Claro, sería imposible probarla toda para saber si está buena. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra, o sea, una cucharada. Esa cucharada, si es representativa, nos da una idea excelente del sabor de toda la sopa. Y esto nos lleva directo a la siguiente parejita de conceptos. Siguiendo con la analogía, el parámetro sería el sabor real de toda la sopa, el dato verdadero que nos interesa. El estadístico es nuestra mejor estimación de ese sabor, basada, claro, en la cucharada que probamos. Así que usamos los estadísticos de las muestras para hacer suposiciones informadas sobre los parámetros de la población completa. Perfecto. Pasemos a la siguiente parte. Ya que estamos hablando de datos, es fundamental entender qué características específicas son las que estamos observando en nuestro estudio. La definición es bastante sencilla. La variable es el qué. Es eso que estamos midiendo o contando. Puede ser cualquier cosa. La edad de nuestros clientes, el color de un producto, los ingresos de los empleados, lo que sea. Las variables, en general, se dividen en 2 grandes grupos. Por un lado, las cualitativas, que describen una cualidad o una categoría, como el estado civil. Por el otro, las cuantitativas, que como lo dice el nombre, se refieren a una cantidad y se expresan con números. La diferencia es muy clara. Y dentro de las cuantitativas tenemos otra división importante. Las discretas salen de contar cosas. El número de autos vendidos, el número de hijos. No puedes tener 2 autos y medio. En cambio, las continuas son el resultado de medir algo. Aquí sí puede haber cualquier valor en un rango, como la altura o el peso, que pueden tener muchísimos decimales. Bien, ya tenemos las piezas del rompecabezas. Ahora veamos las 2 grandes misiones que tiene la estadística. Son como 2 objetivos diferentes que podemos tener cuando analizamos nuestros datos. Por un lado, la estadística descriptiva, simplemente resume y describe los datos que ya tenemos. Por el otro, la estadística inferencial. Esta va un paso más allá. Usa los datos de una pequeña muestra para atreverse a hacer una afirmación o una predicción sobre un grupo mucho, mucho más grande. Y aquí, ojo porque es clave entender esto. El error de muestreo es esa diferencia natural que siempre va a existir entre nuestra muestra y la población total. Es algo inevitable. Pero el sesgo de muestreo es otra cosa. Ese sí es un problema y uno que debemos evitar. Ocurre cuando nuestro método de selección favorece a ciertos elementos sobre otros y eso hace que la muestra ya no sea un reflejo justo de la realidad. Muy bien, ahora hablemos de cómo se organizan las variables. Esta parte es como una jerarquía, que las ordena según cuánta información nos da cada tipo de medición. Aquí están los 4 niveles.
La escala nominal solo pone nombres a las categorías, sin ningún orden. La ordinal ya las pone en un orden que tiene sentido. La de intervalo no solo las ordena, sino que la distancia entre los valores es la misma, aunque el cero es arbitrario. Y finalmente la de razón, que tiene un cero absoluto, un cero que de verdad significa nada. Esta es la que nos permite decir que algo es el doble que otra cosa. Cada nivel nos da más poder para analizar. Y llegamos a mi parte favorita. Vamos a ver cómo todos estos conceptos, que parecen un poco abstractos, se usan en el día a día para resolver problemas de negocios muy reales. Esta es una herramienta fundamental en lo que se llama gerencia de calidad total. El diagrama de Pareto, como este que estamos viendo, nos ayuda a identificar de un solo vistazo cuáles son los problemas más grandes para así poder enfocar nuestros recursos donde de verdad hacen la diferencia. Y la idea central del análisis de Pareto es esta famosísima regla, el 80-20. Lo que nos dice a grandes rasgos es que el 80% de los problemas suelen venir del 20% de las causas. Es una idea súper poderosa para saber dónde poner el foco. Y con esto, todo cobra sentido. Todos estos conceptos, desde las variables hasta los diagramas, nos llevan a un solo lugar: poder tomar mejores decisiones, decisiones más informadas, reduciendo la incertidumbre y al final del día, mejorando nuestro rendimiento. Para terminar, queda una pregunta abierta. Con estas herramientas en mente, ¿qué problema clave en cualquier trabajo podría empezar a verse y a resolverse de una manera totalmente distinta si le aplicamos el poder de los datos?